Instalarse en este lugar importante y simbólico en la cultura pereirana. Nos acompaña Juan Antonio Ruiz, nos acompaña el gran periodista María Jimena Duzán. Nuestra presentación de hoy gira en torno a Santos, Paradojas de la Paz y del Poder, el más reciente libro de María Jimena Duzán, que es a la vez un documento de lo que ha significado la historia de este reciente proceso de paz que hoy vivimos y también gozamos de cada manera juntos. Quiero darle paso, antes de instalar formalmente esta actividad, a nuestra directora Carolina Toro Rincón. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Quiero agradecer a María Jimena por aceptar esta invitación. Desde el año pasado que su esposo nos acompañó en el aniversario de la biblioteca en el recital de poesía para ser dicha, estuvimos insistiéndole a él y a ella que nos visitara, a Juan Antonio también por aceptar participar de un café con, y a mí solo me queda una satisfacción con este programa que este año ya está culminando, que cada mes hemos traído un invitado especial a conversar con una persona de la ciudad de Pereira, que me interesa que este programa siga cada año porque es un espacio donde los pereiranos pueden venir a conocer sobre diferentes temas, no solo literatura, sino que también se ha hablado de ciclismo, hemos tenido a Hernán Peláez hablando de fútbol, y creo que es una manera de volver la biblioteca un espacio dinámico. Quiero anunciarles que este programa Café Con termina este año con María Paulina Baena de la Puya el 16 de noviembre, viernes 16 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Entonces espero que nos acompañen en el último Café Con del 2018 y que estén muy atentos al programa para el 2019. Bienvenidos. Hola. Buenas tardes, de verdad que muy complacidos. Al principio estaban preocupados porque decían el sábado se cambia la agenda con respecto a lo tradicional de un café que es los viernes, y sin embargo pues la asistencia hoy excelente a pesar de la lluvia que hemos tenido en la tarde. Y un datico, María Jimena, es la primera vez que reciben con aplausos a un invitado acá en este un café, así que arrancamos bien. Convoca y digamos que va a ser la excusa para la conversación de hoy, se llama Santos, Paradojas de la Paz y del Poder. Mi primera pregunta, María Jimena, sería: ¿ese nombre sí es exacto? Para mí, creo que este libro es un documento histórico de gran valor porque es ante todo el registro de lo que fue el proceso de paz entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC durante los 6 años prácticamente que demoró desde las negociaciones secretas que se iniciaron de contacto con las FARC hasta el momento en que se aprueba en el Congreso el documento ya del acuerdo de paz corregido. Y pues digamos lo que ha pasado, ahí faltaría todo lo que pasó el año pasado con la implementación, pero es que también era muy complicado. Pero yo creo que yo quisiera que usted explicara un poquito lo del nombre, porque a mí en mi concepto es más un libro sobre lo que fue el proceso, además porque habla con todos los protagonistas más representativos de los distintos sectores que estuvieron vinculados con el proceso, con el acuerdo de paz. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a Carolina, a Giovanni y a Juan Antonio también por esta acogida, y muchas gracias por el aplauso. Yo pensé que era normal, pero bueno, muchísimas gracias. Una saltada, se les agradezco mucho. Les explico una cosa: cuando uno escribe un libro, fíjense que lo único que yo no peleé, y duré 4 años y medio escribiendo este libro, un libro que al principio iba a ser una cosa, después otra cosa, entre otras porque cada vez cambiaban más los hechos, ¿verdad? Yo empecé escribiendo un libro sobre el proceso de paz,
cuando ya pensé que tenía terminado el libro sobre el proceso de paz, se perdió el plebiscito. Entonces, pues yo dije, no, ¿yo cómo hago aquí con un libro sobre el proceso de paz y se perdió el plebiscito? Me toca comenzar otra vez un libro nuevo, explicar qué fue lo que pasó con la pérdida del plebiscito, por qué, quiénes y cómo fue que llegamos a perder el plebiscito, ¿sí? Entonces, y después de eso se ganó el señor Santos, el presidente Santos, el premio Nobel de la Paz. Entonces mi agente dijo, no, entonces hay que hacer un libro sobre el premio Nobel de la Paz. Y dije, no hay poder humano que yo vaya a hacer un libro sobre el premio Nobel de la Paz, eso para que lo haga un biógrafo oficial, pero yo no lo voy a hacer. Total, terminé haciendo este libro que realmente no es una biografía de Santos, como aparentemente se muestra en la carátula, y fue una de las discusiones que yo tuve con mi editorial. Ellos decidieron que por cuenta de que el libro sale por fuera, en este momento es un libro que está saliendo por América Latina y en España, lo mejor era ponerle la carátula de Santos, ¿sí? La portada de Santos, la foto de Santos, con el tema de las paradojas, y salía del problema y no se entendía que era una biografía. Pero realmente mucha gente piensa que es una biografía. El único que sabe que no es una biografía es el propio Santos, que se dio cuenta que no es una biografía porque lo leyó. Pero digamos que sí es un libro que no representa la carátula, la portada no es el libro. Santos es una excusa que yo uso, que tocó en la historia, le tocó a él, digamos, entonces porque él así lo quiso, como el hilo conductor que me permite a mí explicarme, a mí, sobre todo para que yo entienda bien y poder explicar a las personas que lo leen, un momento histórico que yo creo que el país no ha entendido y que no hemos entendido todavía. Ese es el objeto de este libro. No está escrito para doctos, no está escrito para Humberto de la Calle, no está escrito para Juan Manuel Santos, no está escrito para Sergio Jaramillo. Ellos la han leído y me dicen, pero ¿cómo así? ¿Por qué dice usted de nosotros eso? Eso no dijo, no se dice eso, porque eso no pasó así, pero es que esta no es una historia oficial de lo que pasó, sino lo que yo trataba de hacer era contar una historia para que la gente común y corriente entendiera qué nos pasó. Y lo importante de saber lo que nos pasó para poder preservar lo mucho o lo poco que se avanzó, sobre todo para detener de todas formas una nueva guerra que uno no sabe si puede llegar. Ese es el objeto de este libro, más allá de la carátula, que asusta. Bueno, a uno le da una impresión muy grande cuando empieza a leer el libro y empieza uno acercándose a ese presidente que tuvimos durante 8 años, de 2010 a 2018, y lo ve uno absolutamente cerebral, astuto, indescifrable, lo menciona usted en más de una ocasión, y uno dice, ¿cómo una persona tan hábil políticamente es capaz de convocar a un plebiscito sin tener un plan B en caso de que lo perdiera? Mientras las FARC, de acuerdo con varios de los testimonios recogidos en el libro, tenían un discurso si se ganaba el sí o si ganaba el no, el presidente Santos y su equipo, los negociadores, el alto gobierno, a nadie se le pasó por la cabeza que eso podía pasar. Pues fíjese que esa es una de las cosas que yo descubrí y me la confesó el propio Juan Manuel Santos. Cuando él me lo confesó me pareció que era un acto pues de una sinceridad que le agradecí, pero también de una arrogancia supina, ¿sí? Ahí se demostró la arrogancia tan profunda que tenía el gobierno. Yo creo que fue una de las razones por las cuales se perdió el plebiscito. Iban derecho al cadalso y no se dieron cuenta. Muchos periodistas le dijimos al presidente, en escritos que hicimos, oiga, no vayamos al plebiscito, porque ustedes ni siquiera han explicado este acuerdo. La explicación que Santos hacía del acuerdo era una explicación de manera vergonzante, y la gente no había tenido tiempo ni de leerlo. Son 272 páginas, que le quiero decir, no son solamente un acuerdo de paz, es una visión nueva del país. Eso es lo interesante del acuerdo. Pero nadie tuvo
ni siquiera yo me lo vine a leer todo para hacer el libro, pero en ese momento en que yo estaba, en que se hizo la elección del plebiscito, las elecciones del plebiscito, que fue una semana después del acuerdo en Cartagena, el país tenía solamente 15 días para leer 279 páginas. Eso era imposible. Nadie iba a entender qué fue lo que pasó. Nadie iba a entender las dimensiones de lo que realmente había salido del acuerdo. Y eso lo utilizó muy bien la oposición para decir que todo esto era una cosa castrochavista, de tenores horribles y que íbamos a irnos al hueco del comunismo. Entonces, ahí realmente el que falló fue Santos. Y falló porque cuando se dio cuenta que perdió, presentó su renuncia. Incluso llegó a ese punto, contado por él, porque no sabía qué hacer. Y ahí inmediatamente se empezó a dar cuenta que tenía que empezar a negociar con el que nunca había querido negociar, que era Álvaro. De pronto lo hizo muy tarde. Y yo creo que ese es un error que nos está costando hasta ahora a todos los colombianos. Todos los problemas que tenemos hoy llegan ahí, se originan ahí, en esa decisión mal hecha, mal determinada, y que Santos consideró que ahora, digamos, cuando yo le pregunté a Santos, después de muchas veces que le pregunté, finalmente me dijo, ¿sabe qué? Sí, me arrepiento porque no sabía, y lo dijo en algún momento en el libro, me arrepiento hoy porque no sabía bien cómo era el país de ese momento. Y esa respuesta a mí me sorprende mucho porque era un presidente que se nota que no conocía tampoco, digamos, como la catadura y la naturaleza de la opinión pública colombiana. Eso también es increíble. Santos hizo unas cosas impresionantes en materia del acuerdo de paz, pero su incapacidad por entender y explicar lo que él mismo hacía, pues lo llevó a la pérdida del presidente. Hay una serie de entrevistas a lo largo del texto que son maravillosas porque además le demuestran a uno qué estaba pasando por la cabeza de cada uno de quienes tuvieron un papel protagónico en ese momento. Los diálogos con los negociadores, tanto del gobierno como de las FARC, los generales que estuvieron por primera vez representados en una mesa de conversaciones de paz, los que estuvieron nominados en algún momento como víctimas también al Premio Nobel de Paz. Hay unos testimonios y unas historias muy valiosas porque complementan y demuestran que no era una sola persona o no era una historia, sino eran muchas historias las que convergen en el libro. Ese proceso de contacto, de diálogos con quienes formaron parte del proceso fue muy enriquecedor, pero me imagino que también muy desgastante. O sea, 4 años y usted puede hablar con un general cuando esté empezando el proceso, pero la impresión que pueda tener antes de viajar a La Habana y cuando regresa pues es distinta. Creo que fue un proceso muy exigente, pero también muy desgastante para usted en cuanto al estar abordando a las personas y decir un momento, hasta aquí llego porque si no voy a seguir toda la vida recogiendo como las historias que había alrededor del acuerdo. Sí, es cierto, uno dice, ¿cuándo voy a parar? ¿No? Yo pensé que no iba a terminar el libro, una cosa se vuelve un poco azarosa porque era un libro que uno nunca va a terminar, porque pues tampoco la historia ha terminado. Y un día decidí que tenía que parar ahí, ¿sí? Y que tenía que parar en el momento en que Santos salía del poder y que salía derrotado. ¿Sí? Yo encontré en esas historias la razón por la cual yo escribí el libro. Hay unas historias que la gente no entendió nunca y que tienen que ver con ese tejido que se cruzó y que permitió una cosa histórica que fue que la guerrilla más, digamos, violenta, terrorista del mundo, que eran las FARC, decidiera hacer un acuerdo y entregar las armas. Y esa historia, la que más me impactó a mí es la relación que empezó a haber entre el ejército que había combatido durante tantos años a las FARC. Este es un ejército colombiano que se dedicó a saber
donde estaban todos los jefes máximos de la FARC, todos. Cada unidad tenía, cada jefe de la FARC tenía una unidad escrita ahí que sabía todo, a qué horas iba al baño, qué comía, con quién se acostaba, a quién hablaba, todo lo sabía. Es un ejército que se acostumbró a saber todo lo que tenía la FARC y a combatirlo. Y por el otro lado, la guerrilla, ¿no? La guerrilla que consideraba al ejército pues su principal enemigo, pues en La Habana se encuentra. Y relato este encuentro que tienen precisamente Carlos Antonio Lozada y el general Rojas, un general que había sido el general encargado de la FUDRA, que es como el cuerpo élite de la gran unidad que combatió toda la columna, toda la frente oriental de las FARC, que era la columna vertebral de esa guerrilla. La FUDRA tenía unos 10.000 hombres a su cargo y emprendió una serie de operaciones durísimas durante 10 años para acabar con la vida de Carlos Antonio Lozada. Y nunca pudo acabarlo hasta que un día se encontraron en La Habana. No, en medio. alcanzaron a herirlo en una ocasión. Claro, pero ahí viene la historia. En una de esas operaciones en donde era claro que lo iban a matar y que iban a, o sea, que no podía seguir vivo, Carlos Antonio logra salirse del cerco y lo matan, le disparan por la espalda y termina saliéndose de todas formas del cerco, y ellos piensan, el ejército piensa que está muerto, pero se dan cuenta por ahí como a los 3 o 4 meses que el señor Lozada sigue vivo. Total, nunca más se vuelven a ver y nunca más pueden volver otra vez a hacer una operación contra Carlos Antonio Lozada, y el día en que se encuentran, el general que ordenó la operación y el jefe guerrillero que iba a recibirla se encuentran en La Habana, en un pasillo, y se dan cuenta que los dos van a tener que negociar el fin del conflicto, es decir, la desmovilización de las FARC, y cómo es que las FARC van a salir de su sitio, de sus madrigueras, para irse por toda Colombia a llegar a esas zonas donde están hoy, las zonas de reubicación. Y cuando se dan cuenta quiénes son cada uno, ¿sí?, se dan cuenta y dice Carlos Antonio, dice: usted es el general Rojas, y usted es Carlos Antonio, sí. Y empieza la discusión y empieza la reunión, y en un momento Carlos Antonio le dice: general, usted no sabe, pero usted me dejó a mí una gran huella. Y se abre así la camiseta y le muestra una chamba que le dejó, una chamba que iba por acá y que le termina atrás, en la espalda de atrás. El general Rojas la mira y dice: uy, qué chamba tan horrible, esa chamba se la dejé yo. Y yo: sí. Y empieza Carlos Antonio a contarle cómo fue que él se escapó del intento de esa operación en el que el objetivo era matarlo a él. El general Rojas lo oye atentamente y empieza esta especie como de intercambio de apreciaciones de un bando y del otro, y al final de la reunión Carlos Antonio le dice al general: mire, yo le contesto por una razón, porque ese día que ustedes hicieron el operativo había en el campamento un álbum familiar. Ustedes llegaron, entraron y recogieron todo y se llevaron todo. Cuando yo volví, después de 2 meses o 3 meses al campamento, no encontré mi álbum familiar. ¿Le puedo pedir un favor?, le dijo al general Rojas. Le dijo: ¿cuál? Yo necesito que usted me recupere ese álbum familiar, porque es el único recuerdo que yo tengo de mi familia legal. ¿Sí? Familia legal era la única familia que tenía antes de que entrara a ser, digamos, lo que fue que se volvió clandestino. Durante 20 años duró clandestino en las células urbanas de Bogotá, Medellín y Cali. Bueno, él no le dijo nada. El general nunca le dijo nada a lo largo de 2 años de negociaciones. Nunca volvieron a tocar el tema, pero se volvieron muy cercanos. El día que se firmó en Cartagena el acuerdo de paz, se llevó el general Rojas a un rincón a Carlos Antonio Lozada y le dijo: venga para acá.
Usted me pidió hace año y medio una cosa, tome, y le entregó las fotos de su álbum familiar. Y Carlos Antonio, con las lágrimas en los ojos, le agradeció y se abrazaron. Eso pasó en este país, con un general y con un jefe de las FARC. A mí esas historias me impactaron mucho, son esas historias que yo creo que lograron cambiar, digamos, un tejido, que yo sí creo que lograron tener el poder de cambiar el tejido de una sociedad. Y eso sí se cambió. Y esos son cambios que tenemos que ser conscientes nosotros los colombianos. Eso pasó así, y eso de alguna manera demuestra que hay un cambio en ese tejido social colombiano. Hay un dato complementario que uno se queda preguntando cómo se logra eso. Y es que después de 50 años de enfrentamiento entre el ejército y las FARC, cuando se decide que se va a hacer pues el desplazamiento de cada uno de los frentes hacia las zonas veredales de transición, de reubicación, inicialmente se había planteado una fuerza tripartita, con Naciones Unidas, el ejército, la policía, pero las mismas FARC toman la decisión de que sea el ejército con el que combatieron durante todos esos años el que les haga el acompañamiento. Y uno de los momentos, pues digamos, más complejos del libro y del proceso de paz es cuando el plebiscito se pierde y están ya muchas de esas tropas de las FARC en desplazamiento hacia las zonas veredales, acompañadas por el ejército. Queda suspendido, pues por lo menos en el aire, qué pasa con el cese al fuego bilateral y la decisión inmediata de tratar de reactivarlo y de evitar que por cualquier situación se genere un enfrentamiento entre quienes forman parte de las FARC y quienes los están escoltando en ese momento, que es el ejército. Ahí, digamos que es un momento que uno también dimensiona la bomba de tiempo que tuvimos durante esos días de octubre y noviembre del año 2016, porque en cualquier sitio o con cualquier actor armado ilegal distinto a las FARC o al ejército se hubiera podido generar una tragedia. Si eso tampoco lo supo el país, en el momento en que el país estaba más dividido y el sí y el no nos tenía digamos, a la sociedad en general dividida, resulta que había por Colombia columnas de hasta 150 hombres. Oigan esto, 150 hombres. Hay una columna que sale, que es la columna que está hoy en Pondores, ¿sí? Que es la que está en La Guajira. Esa columna sale de Putumayo, ¿sí? dura un mes y medio caminando por toda la Colombia, ¿sí? En medio de la pelea que teníamos nosotros del sí y el no. En ese momento el Santos estaba tratando de negociar con Uribe y la posibilidad que hubiera habido, aunque sea, digamos, la posibilidad que hubiera habido una masacre fue del 100%, porque en ese momento la situación y las FARC siguieron juntos, ¿sí? Fue impresionante en ese momento. Acompañaron a esta columna que eran 120 hombres, se fueron por todo el Putumayo, subieron toda toda la parte oriental y llegaron hasta La Guajira, cosa que es realmente un absurdo, y lo hicieron en compañía del ejército y de la policía mientras la sociedad estaba totalmente dividida. No hubo un muerto, no hubo un asesinato, no hubo un acto que digamos hubiera dicho esto no va. Fue impresionante. Mientras la sociedad estaba dividida, el ejército y las FARC estaban totalmente unidos para hacer este trasiego de tropas. Y eso es una cosa que a mí me sorprendió mucho, porque demostraba de alguna manera que esto era irreversible. Así el plebiscito no se hubiera ganado. Es una de las grandes, digamos, paradojas que hay en este proceso. Hay cosas que no se pueden devolver y eso no se podía devolver y nunca se devolvió, a pesar de que todo estaba planteado para que se devolviera. Nunca hubo acuerdo con las FARC ni con el señor Álvaro Uribe. La mesa se reventó, se levantaron
pero las FARC y el ejército llegaron a sus sitios a la hora que era, en el momento que era, sin ningún, digamos, con muchos problemas, con muchos contratiempos, pero no hubo un muerto, no hubo una masacre. Y yo me pregunto, bueno, eso dice algo, ¿verdad? Dice algo de cosas que no se pueden devolver y que este país ya ha avanzado mucho. Mi intención era describir ese momento importante, así como también describí la incapacidad de la sociedad de ponerse de acuerdo entre el sí y el no, que también está registrada y de manera pues muy sucinta, con una paréntesis. Uribe, cuando llegó a la reunión, que se hicieron unas reuniones durísimas y complicadísimas y agotadoras, se sabía exactamente de pe a pa las 279 páginas. Yo creo que se sabía mejor y todo el mundo decía, Uribe, decía que Uribe se sabía mejor el acuerdo que el propio Santos, y que Santos no se lo había leído nunca, porque en el fondo era impresionante la naturaleza, con que, o sea, la manera como Uribe abordaba, ¿sí?, esas 279 páginas. Pero no nos pusimos de acuerdo y todavía no nos ponemos de acuerdo. Esa mesa no se pudo finiquitar en una cosa, digamos, de reconciliación y de unificación, y hoy pues seguimos todos divididos. Hay otra historia muy bella que está registrada en el libro de María Jimena, y es el momento en que por primera vez en la historia un general de la República, el general Javier Flores, llega y aterriza en los llanos del Yarí, desciende a hacer la visita pues para encontrarse con Carlos Antonio Lozada, y pues después de le dice Lozada que si quiere se reúnen aquí en una casa que está ahí cerca del sitio donde aterriza el helicóptero, o que si quiere van hasta el campamento. Y el general le dice, vamos al campamento. Pues los tomó de sorpresa porque él pensaron que seguro les iba a decir, no, pues hagámonos acá. Se fueron hasta allá, hacen la reunión, pero tal vez el momento más especial es cuando algunos de los guerrilleros se le acercan al general y le dicen, general, ¿será que nos podemos hacer una foto con usted? Yo creo que a veces algunas personas los hemos visto también cuando viene un guerrillero a una charla, un exguerrillero, un excombatiente a una charla o a un seminario, a un taller, la gente también se les acerca pues como que quieren que se puedan hacer una foto con ellos. El general tenía una duda, decía, si no me hago la foto, ¿qué van a pensar los muchachos de las FARC? Que yo no, pues que las cosas no han cambiado, que realmente no se puede construir un país diferente donde pues podamos estar juntos. Pero y si me la hacen y empiezan a poner esas fotos por internet y están por fuera de contexto, ¿también a qué me expongo? Pero él aceptó tomarse la foto con ellos. Son, digamos, son momentos que muestran que al fin y al cabo, estén en un lado o en el otro del conflicto, terminan siendo por encima seres humanos. A ver, es que yo creo que yo en el fondo escribí este libro para contar cómo un proceso cambia a las personas que lo hacen. Si un proceso no cambia a las personas que lo integran y que lo hacen, el proceso no sirve. Y lo que yo vi entrevistando a todas las personas es que no solamente los cambió, sino que casi los mata. ¿Sí? En el caso del general Flores, a mí me tocó el drama del general Flores. Imagínense, un general, quiero decirles quién es el general Flores, deberían invitarlo aquí. El general Flores es el tipo que más combatió a las FARC, era el jefe de esta unidad de 26.000 hombres, que es una poderosísima unidad. Es impresionante, parece, o sea, con todos los fierros. Durante toda su vida combatió sobre todo a la columna, a la frente oriental de las FARC, que como les digo era la columna vertebral de esa guerrilla. Pues muy bien, este señor, un día Santos le dice, ya no combata usted allá, usted se viene ahora a negociar con ellos. Dice, un momento, pero ¿cómo así? Yo no puedo cambiar de un lado para otro. ¿Cómo así? No, sí, le toca. Esta es su función hoy. ¿Sí? El problema que tuvo, primero él, frente a sus congéneres, digamos, a sus pares dentro del ejército, fue violento,
inmediatamente le dijeron que era un traidor, que era un guerrillero. ¿Sabe qué le pasó al general Flores? El general Flores le dio un infarto, casi se muere en uno de los viajes de vuelta en La Habana. Lo salvó Roy Barreras, que era médico, que es médico, que es el mejor médico que político, porque lo salvó. No, al general Flores le dio un patatús muy fuerte en el avión, ¿sí? Pero es para demostrar el grado de presión que tenía el general Flores, que fue como el jefe, ¿sí? Del general Rojas y todos estos, porque era mucha la presión de cambiar el rumbo de un país que se ha acostumbrado a la guerra. Pero lo que yo aprendí de todo esto es que los que más estaban a favor de parar la guerra eran los que más la habían vivido, y eran los generales, los coroneles y los oficiales. Yo le digo, yo me volví muy cercana a esa gente y la entiendo en su esencia, y ellos realmente entendieron que esta guerra no podía ir más allá, porque la guerra no tenía ningún sentido. Ya ellos los habían derrotado físicamente, digamos, psicológicamente, aunque la guerrilla de la FARC nunca hubiera sido derrotada. Entonces, el general Flores, a pesar de todo esto, casi se muere. Le tocó, pues, mejor dicho, bajarle, se le subió todos los azúcares y todo eso, casi se muere. El señor Timochenko casi se muere. Sí, está vivo de milagro. No sé cómo no se murió durante todo el proceso. Iván Cepeda, que es el otro, digamos, personaje importante aquí, que dentro de, digamos, el Congreso fue un personaje muy importante, porque ayudó mucho a establecer unos puentes de oro con las FARC en un momento muy difícil, cuando Santos a veces se perdía. Hoy tiene un cáncer impresionante. El propio Santos le dio cáncer. Esto lo que plantea es, o sea, a Sergio Jaramillo casi también le produjo toda esta crisis una obstrucción intestinal que casi lo mata, ¿sí? Bueno, en fin, yo no sé, al único que no le pasó nada fue Humberto de la Calle, porque de pronto no estaba tan metido. Pero lo que estoy diciéndoles es que este fue un proceso de paz que se hizo en contra de los vientos que se habían establecido, los vientos políticos, en contra del sistema, si se quiere, que lo hizo el propio presidente Santos, y que el costo de hacerlo, pues se somatizó y lo somatizaron casi todos. Y hoy la mayoría de los protagonistas tienen serios problemas de salud. El general Rojas, que es el que hemos estado también, se le dañó la tiroides y se empezó a engordar. Usted no se imagina cómo el general Rojas comenzó así de flaco y terminó como impresionante, se empezó a engordar. Y los problemas que tenían todos de salud eran muy horribles y muy dramáticos, ¿sí? Que reflejan realmente el peso que tenían encima. Este es un proceso que cambió muchas cosas que aparentemente no se ven a simple vista. Y yo creo que ese es un tema que todavía nos falta a nosotros como por penetrar y madurar, ¿verdad? ¿Esto nos cambió como sociedad o no nos cambió como sociedad? ¿A quiénes cambió y a quiénes no cambió? ¿O qué nos cambió? Esa es una pregunta que yo todavía me hago y que es bueno que uno empiece a hacérsela como colombiano, porque si no, no nos damos cuenta de para dónde vamos. María Jimena, pero también habla de que somos un país ingrato, porque lo que usted ha mencionado, personas que entregaron 4 años o más de su vida a una negociación, que dejaron sus familias, sus actividades profesionales, que dejaron a un lado todo, que en el caso de los generales terminaron siendo tildados por sus mismos compañeros de traidores, que aunque en un momento fueron promovidos, los dos prefirieron retirarse y están fuera en este momento como generales pues retirados del ejército. Humberto de la Calle fue candidato presidencial y le dieron la espalda. Las FARC se convirtieron en partido político después de la entrega de armas y tuvieron 80.000 votos en las pasadas elecciones de Congreso. Es un país que también le da muy fácil la espalda a quienes le han ofrecido todo y se jugaron todo,
y que pues ahí quedamos, por lo menos quedó el registro de lo que hicieron ellos en el libro. A ver, yo pienso que los cambios en general producen este tipo de situaciones, ¿no? Yo por eso he dicho que Santos parece un héroe shakespeariano, de esos que terminan cayendo en su propio pedestal por sus propias contradicciones también, ¿verdad? Pero yo no soy tan pesimista. Yo sí creo que Santos salió derrotado, pues fue derrotado, ¿sí? Y salió solo. Santos me decía de manera ingenua, me decía, espérese y verá que en los últimos 4 meses yo voy a subir en las encuestas y voy a salir en hombros. Nunca salió en hombros, nunca salió en hombros. Y yo siempre me acordaba de Churchill, porque él también se acordaba mucho de Churchill. A Churchill le pasó eso, o sea, cuando uno cambia, se atreve a cambiar, aunque pues, los cambios no son ni castrochavistas, ni cambian el modelo económico, pero cambiarle el rumbo a un país como lo que plantea este acuerdo, pues tiene unos costos muy grandes. Y no solamente los ha asumido Santos, los asumió López Comarejo desde el 36, cuando no pudo hacer las reformas del 36. Los asumimos todos los que hicimos la Constitución del 91 y no se aplicó la Constitución del 91, sino que vino después otra guerra más complicada aún. Entonces, ese temor atávico a las reformas y a los cambios, con eso se estrelló el propio Santos. Y Santos pensó que como él venía del establecimiento, que él sí podía. Y no es tan fácil. Y ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos. Y esa parte optimista, porque yo no creo que este país sea un país tan fácil de leer. ¿Qué ha pasado después del plebiscito? Que aprendimos y que estamos empezando a leer un poco más y a entender qué es lo que plantea ese acuerdo. Ya sin Santos, es que Santos es, digamos, el acuerdo no es de Santos, el acuerdo es de nosotros, ¿sí? Y me impresionó mucho 2 cosas después de ese plebiscito. Las elecciones en la primera vuelta, es impresionante cómo cambió, y en las elecciones del Congreso, cómo cambió el mapa político de este país, de un fracaso. ¿Cómo cambió el mapa político? Es más, el Centro Democrático, que yo pensé que iba a subir, ¿sí?, los escaños, bajó en el Congreso. Y en cambio entraron unas nuevas fuerzas políticas que además empezaron a formular unos, digamos, paradigmas distintas de la política. Yo considero que eso es parte de ese rompimiento que hizo el acuerdo de paz y que no nos damos cuenta. Paul Lederach, que es un escritor muy interesante y que es un experto en los impactos que tiene el acuerdo de paz en las sociedades, dice que los acuerdos de paz, su principal objetivo es que, más allá de cambiar las cosas, es que rompen lo que no está bien construido, queda solamente un vendaval, ¿sí? ¡Pum!, hace así todo, y lo que está bien nacido a la tierra queda, lo que no se va. Y eso es lo que nos está pasando con el acuerdo de paz. Por eso ese nuevo escenario político, y por eso lo que pasó con la consulta anticorrupción. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a tener tantos votos cuando no hubo ni siquiera un tamal para repartir? Es que no hubo ni mermelada de un lado ni del otro. Entonces, yo sí creo que hay una nueva ciudadanía y que hay un momento distinto de este país, producto de este momento tan complicado, tan difícil, en el que aparentemente se perdió en la paz. Se perdió, pero no del todo, porque hay una nueva ciudadanía que está irrumpiendo, y esa ciudadanía es producto de este cambio que he tratado de alguna manera ilustrar en el libro que acabo de escribir. Hay otro detalle que de pronto había estado un poco guardado, y es primero la forma como revela cómo se fueron adelantando los contactos secretos, primero con las FARC para tratar de reiniciar una conversación que ya se habían hecho unos primeros
intentos al final del segundo gobierno del presidente Uribe. De hecho, el presidente Santos, digamos que mantuvo en el cargo a Frank Perl como comisionado de paz, que es el que había hecho esos primeros contactos como para tratar de darle alguna continuidad. Pero hay un elemento muy valioso que aporta María Jimena, y es la forma como el gobierno se va preparando con un sanedrín de expertos internacionales en situaciones de paz, y trabajan con los negociadores y quienes van a tener la responsabilidad de llevar el nombre del gobierno con todos los escenarios posibles, con hasta dónde podrían llegar, con los puntos verdes y hasta los puntos rojos, hasta dónde podrían llegar a negociar. O sea, eso es algo que es muy valioso. Demuestra, por ejemplo, que Santos, más que una decisión digamos de imprevisto, él venía pensando eso de mucho tiempo atrás, y cuando empezaron a hacer los contactos y se abrió la posibilidad de la negociación con las FARC, montó todo un equipo y se trajo a los mejores en ese momento del mundo, de Irlanda, de Inglaterra, de Israel, a que le aportaran y que le dijeran qué escenarios se iban a encontrar ellos en la negociación. Eso me pareció también muy interesante. Sí, Santos era una estratega que le sirvió, eso le sirvió, digamos, su capacidad de estratega le sirvió para planear muy bien el acuerdo de paz. Lo que no planeó fue la manera como iba a implementar el acuerdo. Entonces yo creo que Santos cometió dos errores. El primer error fue haber hecho ese plebiscito, que fue un consejo hecho por el Sanedrín de expertos, ¿sí? Sanedrín de expertos le dijo, no, usted cómo va a hacer semejantes cambios en un país que no le gusta el cambio. Usted lo que tiene es que someterlo al constituyente primario. Usted no puede hacer eso solo, dijo este Sanedrín de expertos. Es más, en Irlanda pasó eso, pero el plebiscito en Irlanda se hizo un año después de firmado el acuerdo, no una semana después, como nos pasó a nosotros. Entonces, el primer error yo creo que es ese. Y el segundo error es que Santos no supo que la sociedad odiaba profundamente las FARC. ¿Sí? De alguna manera, él no midió el odio que habían generado las FARC en la sociedad. Y lo puso como en el cuarto de San Alejo, ¿sí? Lo metió allá y no lo contabilizó en sus factores. Y ese es un segundo error garrafal, porque de alguna manera eso es lo que coge el presidente Álvaro Uribe de manera exitosa y lo pone como gran bandera que permite ganar el no. Ahora, si no hubiera habido plebiscito, pues de pronto no estábamos en las que estábamos. Y lo tercero que yo creo que es importante es la ingenuidad de Santos. O sea, Santos, a pesar de esa arrogancia que tiene, es una persona muy ingenua que pensó que por el hecho de que iba a blindar los acuerdos, estos acuerdos iban a quedar y que se iban a volver realidad. Eso tampoco es cierto. O sea, la posibilidad que tiene este gobierno de no darles vida a los acuerdos así estén blindados es toda es toda. De hecho, la prioridad hoy del gobierno no está en la paz como la tenía Santos, sino en una palabra que se llama seguridad. Ahora volvimos a la seguridad. Ya no hay posconflicto, porque como no hay conflicto, porque ellos tienen la tesis de que el conflicto no existe en Colombia, entonces se llama ahora consolidación, o la otra palabra no me acuerdo cómo es, pero digamos, ya no se habla de posconflicto. Los temas importantes dentro del acuerdo que estaban blindados y que tenía el presidente por orden constitucional que realizar, como son la reforma rural integral, como son el catastro multipropósito, como son las reformas que abrían, que debían de abrir el espacio político y social de Colombia, pues no se están haciendo. Se están haciendo son todas las reformas que más bien cierran el sistema, preservan el statu quo y cierran la capacidad de las reformas. Eso es lo que está pasando en estos 2 meses. A pesar de que Duque ha dicho
que no va a volver trizas los acuerdos. Es que no hay que volver trizas los acuerdos, no hay que sacar como Fernando Londoño la hoja y decir así, no, pueden no hacer nada y echarlos allá en el cuarto, allá para llenarlos de polvo, en el cuarto donde se guardan las cosas, los cheches, y seguir con su agenda que al fin y al cabo fue la que lo llevó al poder, porque ganaron, ellos ganaron. Entonces, esa es una gran disyuntiva. Ahora, como gobernante va a tener que sopesar qué es lo más importante de este país, sacar adelante una agenda con la que ganó o sacar adelante el acuerdo de paz que no fue parte de su agenda. Esa es la gran discusión, es la gran, digamos, dilema que tiene este gobierno. Si no saca adelante el acuerdo de paz, la situación, digamos, económica de Colombia, sobre todo a nivel internacional, se puede ver afectada, porque muchas de las inversiones están basadas en el éxito de esa implementación del acuerdo. Y si por el otro lado le da por no acabar, o sea, le da por no hacerlo, ¿sí?, sino por sacar adelante su proyecto, pues el país emprende otro rumbo y se va de este acuerdo de paz y queda prácticamente hecho papel. Entonces, estamos en una situación bastante complicada, bastante difícil, y por eso es importante saber qué está en juego, ¿no? Es bueno leerse esos 239 páginas. Son hartas, pero hay que leérselas. En uno de los últimos capítulos usted hace mención a un personaje que le tocaron 2 años con Santos y le van a tocar 2 años con Duque, y que sin duda tiene mucha capacidad de incidir positiva o negativamente con lo que pasa en Colombia. Se trata del fiscal general Néstor Humberto Martínez. Ese tema sí está como complicado, pero bueno, vamos a ver cómo lo sacamos. No, Néstor Humberto Martínez es otro error del presidente Santos. Yo creo que sí era importante tener un fiscal independiente, y realmente pues lo que se hizo fue buscar el perfil de un fiscal que no fuera independiente. Yo creo que ese es el primer error, más allá de que fuese el fiscal Néstor Humberto Martínez. El fiscal Néstor Humberto Martínez, como también lo hizo el fiscal Montalegre, estaba en contra de la JEP. Y la JEP, claro, es un nuevo sistema, es un sistema casi más importante que la propia fiscalía, que va a durar casi 20 años. Entonces, eclipsa las labores del fiscal y lo vuelve prácticamente un fiscal de segunda. A Néstor Humberto Martínez no le ha gustado la JEP, no le ha gustado el nuevo sistema que se plantea, no le ha gustado la manera como se han finiquitado muchas cosas que tienen que ver con los bienes de las FARC, no le gusta nada del proceso de paz, y eso tampoco ayuda. Pero es otro de los errores del presidente Santos. Yo me pregunto si es que el tema de las independencias, sobre todo de las independencias de los poderes públicos, son en este momento un tema que nos importe a los colombianos o no. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es la justicia. La justicia, independientemente de nuestras percepciones ideológicas. No se puede volver esto un problema ideológico. La justicia es la justicia, ¿sí?, para un lado o para el otro. Pero no nos puede no gustar cuando la justicia investiga a Uribe, pero sí cuando investiga a los de las FARC. Yo creo que caímos en este error, como estamos divididos, la sociedad está dividida, de que la justicia no importa que se politice. Si se politice para mi lado, es justicia. Eso no está bien. Y es un dilema que nos ha dejado esta división, y que yo creo que viene del sí y el no. Es una discusión que se está volviendo cada vez más peligrosa, y el temor que yo tengo, después de tanto que he estudiado estos temas y tanto que he vivido, es que si bien terminamos una guerra, porque la terminamos, aunque digan que no, se terminó una guerra con las FARC, porque si ustedes van a estas zonas donde yo tenía que ir antes con una cantidad de protección, ahora esas zonas ya puede uno ir. Esas zonas tienen otros desafíos distintísimos que no tienen nada que ver con una guerrilla que tenía descubrimiento nacional, que tenía el poder de control de todas las zonas y además el control del narcotráfico.
Eso ya no existe, ¿sí? Y además pues tenemos los índices de homicidios más bajos en los últimos 42 años, eso es prueba de eso. Entonces ese tema pues lo tenemos que chulear. El gran problema es que prender una guerra es lo más fácil que hay en Colombia, porque cada vez que acabamos una, aprendemos otra. ¿Y por qué la aprendemos? Por el temor a las reformas. Porque ¿qué es lo que nos está diciendo realmente el acuerdo? El acuerdo no nos está diciendo solamente que las FARC tienen que desmovilizarse, cosa que ya pasó, sino que se tienen que hacer unas reformas. Si esas reformas no se hacen, como pasó en nuestra historia de hace 40 años, de hace 30 años, la posibilidad de estar incubando un nuevo conflicto o guerra es muy alta en este país, muy alta. Y cuando estábamos pensando que ya no íbamos a montarnos en ese bus, las posibilidades de que nos estamos volviendo a montar en una nueva guerra empiezan a subir cada vez más. Y ese es mi gran temor como colombiano, más allá de si uno votó por el sí o votó por el no. Es que no nos pudimos poner de acuerdo en una cosa fundamental, y es en qué clase de sociedad queremos tener. No nos pudimos poner de acuerdo. Ahora nos parece que la justicia debe ser solamente para un lado, nos parece que la manera como se debe manejar la economía es comprando un escudo, ahora un escudo antiaéreo, porque vamos a una guerra con Venezuela. En fin, hay una cantidad de discusiones que se nos están saliendo de las manos que me parece dramático, porque no hemos logrado conseguir lo que Álvaro Gómez decía, un consenso en lo principal. Sobre lo fundamental. Eso no ha sido posible. Y yo creo que les estamos dando una muy mala imagen a nuestras nuevas generaciones, no pudiéndonos poner de acuerdo en lo fundamental. Estamos llevando otra vez al país a unos sitios indeseados, quiero decir. Yo no quiero volver a vivir lo que yo ya viví. Yo pensé que ya había salido de eso. No puede ser que volvamos otra vez. Una de las paradojas del libro es que el presidente con más baja aprobación, con más baja favorabilidad en las encuestas, que digamos termina solo, como usted dice, lo abandonaron hasta sus amigos más cercanos, termina siendo reconocido con el Premio Nobel de Paz, ovacionado en el exterior, aplaudido a rabiar en Oslo, usted lo menciona en el libro como si fuera un rockstar, se le acercaba a la gente allá, colombianos que vivían en Noruega, a decirle gracias presidente por lo que ha hecho usted, y sin embargo aquí la percepción es completamente distinta. Sí, a mí me impactó mucho cuando fui a Oslo, motivo por el cual me dijeron que yo era, mejor dicho, una mermelada, me acabaron por las redes, simplemente porque estaba haciendo mi trabajo, ¿no? Yo estaba al lado de la periodista que le preguntó a Santos, viaje con ella, que si se había comprado el Nobel, pero a ella no le dijeron que había sido mermelada, estaba conmigo en el mismo avión, ¿no? Estábamos con el presidente estaba arriba, adelante. Pero bueno, me impresionó esa salida del presidente Santos cuando le entregan el premio Nobel. La gente lo consideraba un rockstar. Todo lo que nos mirábamos cuando estábamos en el hotel saliendo, nos decíamos, bueno, que aproveche rápido aproveche porque en Colombia no va a pasar. Era impresionante, salía del hotel y la gente, los colombianos que vivían afuera, ¿sí? Muchos de ellos exilados, no sé qué, llorando, ¿sí? se le acercaban y decían, presidente, un autógrafo, un autógrafo. Y el presidente salía y le hacía autógrafos y todos. Entonces decían, no puede ser, se va a acostumbrar, no, pobre, en Bogotá, ¿cómo? No, sí, bueno, era realmente un cuadro totalmente contradictorio a lo que se considera Santos en Colombia. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Yo creo que yo lo comparo con un personaje que se llama Gorbachev. Miguel Gorbachev, yo me leí una excelente biografía, biografía de Gorbachev, ¿sí? Que está escrita por un periodista americano. ¿Sí? Y se pregunta el periodista por qué un tipo de la importancia de Gorbachev, que acabó con la Guerra Fría, acabó con, la Unión Soviética también, acabó con el comunismo, ¿sí? Acabó con el comunismo, acabó con la Guerra Fría, y es profundamente odiado
por Rusia, por lo que queda del imperio de la Unión Soviética y lo que es hoy Rusia, para no quedar como María Fernanda Cabal. Y la pregunta se responde de esta manera, porque él también fue el autor del derrumbe de la Unión Soviética, ¿sí? Del poderío de la Unión Soviética. Entonces, los políticos y la gente como Putin considera que el peor personaje en la historia, ¿sí? De la Unión Soviética, digamos, de la Unión Soviética, desde antes de la Unión Soviética, y desde la última, digamos, 30 o 40 años es Gorbachev, porque no solamente acabó con la Unión Soviética, sino acabó con el mito del poder de ese imperio, ¿sí? Y eso no se lo perdonan a Gorbachev, no se lo perdonan. Y yo comparo eso con Santos, porque yo creo que nosotros tenemos que ir más allá, como estamos tan digamos, como tan acondicionados al tema del sí y el no, que eso a mí me tiene, digamos, un poco molesta, porque yo creo que el país es mucho más. Yo trato en el libro de demostrar que este país es mucho más que el sí y el no, ¿sí? Mis hijas no son del sí y el no, mis hijas se salvaron de esa vaina, tienen 20 años, y 21, 22, no tienen ese problema, ellos no están por encima del sí y el no, ellos los tienen claro, ellos no quieren guerra, ellos no están metidos en el sí y el no, ¿sí? Pero entonces a lo que voy yo es que yo sí creo que hay una mentalidad que está mirando las cosas de una manera como la manda el mundo de las redes. Nuestros sentimientos son los que priman, la racionalidad se fue digamos, de las reflexiones. Cada vez más este mundo y la política está siendo manejada por las pasiones. Y eso es lo que nos está nublando para entender qué fue lo que nos pasó. Santos, de alguna manera, representa eso que Gorbachev representa para los rusos. Es el intento de acabar con algo. Es como el intento de acabar con el sistema. Es el intento de acabar con un statu quo que nos sirvió. Y es como el que quiere abrir una puerta para que entre Petro. Uy, no, ¿cómo así? No puede entrar ni Petro, ni Claudia López, ni nadie que no sea de nosotros, ¿sí? Que no sabemos quiénes somos nosotros. Y Santos, sin quererlo, abrió esa puerta. Santos abre esa puerta y dice: la posibilidad de que esto cambie es muy alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo un proceso de paz, que la gente piensa que es solamente para desmovilizar a las FARC, pues no, es para abrir las compuertas de una sociedad cerrada. Eso es lo que hace el proceso de paz y el acuerdo. Y Santos es considerado como una especie de gran perturbador, y no lo quieren aceptar, y seguirá teniendo como esa especie de Cruz o de INRI, que es un perturbador que está tratando de aguarnos la fiesta. Cuando, ¿para qué? ¿Para qué vamos a abrir la puerta a Petro o a la puerta a nuevos liderazgos? Y el miedo a Petro funciona muy bien. Entonces, yo creo que ese es el papel de Santos. Me parece que es un papel injusto. Si me preguntan, me parece que es un papel injusto. Me parece que no es el papel que debe tener quien trató de parar una guerra. Si Santos hubiera tenido digamos, la sintonía con la opinión pública que tuvo Uribe, de pronto no estaría en esto. Santos le faltó tener una sintonía con la opinión pública, sentirla como la tenía Uribe. Uribe es un berraco en ese sentido, perdón por la palabra, pero es que no encuentro otra. Sí, es una gran, o sea, es un político que uno lo trae aquí inmediatamente, tiene un magnetismo impresionante. Santos no. Santos, usted no se imagina. Santos uno lo trae aquí y nadie se da cuenta que está. Tiene algo que es muy imposible o sea, que lo hace, es un liderazgo muy complicado. Sin embargo, a diferencia de Uribe, él acabó con una guerra. Y yo creo que ese es un tema que debemos desprender de nuestras ideologías políticas. Acabó con una guerra, sea el que sea. ¿Sí? Ahora, esa guerra se puede prender en 2 minutos, otra vez. Ah, no, en 5 segundos lo podemos prender. Vamos a ver si nuestros dirigentes
decidimos implementar la paz? En febrero de 2016, cuando se conocieron los postulados al Premio Nobel de Paz, en el caso de Colombia, además del presidente Santos, estaba Rodrigo Londoño como contraparte de las FARC y estaban 5 personas que habían sido víctimas del conflicto en Colombia, 5 personas de distintos tipos de violencia, afectados por distintos tipos de violencia, la que terminó prácticamente exterminando a la Unión Patriótica, el tipo de violencia de las FARC, que pues asesinó también a muchas personas y específicamente en este caso a la familia Turbay Cote en el departamento de Caquetá, la violencia de los falsos positivos, la violencia de Bojayá y Ginette Bedoya, víctima de la violencia de los paramilitares. En ese momento, en ese febrero de 2016, cuando se conoció esa nominación, usted dice, pasó como inadvertido y uno después se pregunta al cabo de los meses cómo terminan retirando de ese Nobel de Paz y de esa postulación a las víctimas, a la contraparte de Santos, que era el jefe de las FARC, que firmó el acuerdo, y queda solo el presidente Santos. ¿Usted pudo indagar qué pasó ahí? Sí, claro, yo le pregunté al presidente Santos que por qué, primero que todo, no había invitado a las FARC, porque las víctimas estaban invitadas, pero las FARC no, y la paz se hizo con las FARC, ¿no? Es más, los nominados iniciales eran las FARC, el presidente y las 5 víctimas que usted señala. Cuando se pierde el plebiscito, el propio Santos dice, y me lo dice a mí, que pierde total, digamos, la intención de él, o el pensamiento que tenía que en ese momento iba a ganar el Premio Nobel de Paz, lo pierde y se olvida del Premio Nobel de Paz. Pero ¿qué ocurre? La Academia decide, en un acto curioso, importante, creo yo, en ese momento, darle el premio solo al presidente Santos. Entonces yo le pregunto al presidente Santos, después de todo de 6 años después de que le dan el premio Nobel, le digo, bueno, Santos, pero usted, ¿por qué no invitó a las FARC? Pues el premio es para, ¿no? El premio lo hizo un proceso de paz con las FARC. Respuesta del presidente Santos está ahí. No, es que yo no era el que estaba realmente haciendo las invitaciones para el premio Nobel de Paz. Eran los noruegos. Entonces yo fui a donde los noruegos, les pregunté, ¿ustedes por qué no invitaron a la gente de las FARC? Respuesta de los noruegos, no, es que el que hacía la lista para hacer las invitaciones es el que siempre gana el premio Nobel de Paz, es decir, el presidente Juan Manuel Santos. Conclusión, Juan Manuel Santos no los quiso invitar. ¿Por qué? Debido, yo creo que al tema de la foto. O sea, puede ser muchas razones, el tema de la foto aquí, porque allá hubiera sido al contrario, la foto, todo el mundo hubiera querido tomarse la foto con Timochenko en Oslo, y no con Santos. Pero la foto de todos los tres aquí hubiera sido difícil para manejo de él, porque él ya entendía que la reacción contra las FARC era muy grande. Lo cierto es que los noruegos tuvieron hasta el último momento un avión, antes de que se iniciara el vuelo a Oslo, un avión especial para las FARC que nunca se llenó, porque la decisión de Santos fue no invitarlos. Eso muestra también lo complicado de este proceso, porque en todos los procesos son dos. Aquí no hay sino uno. Y eso también tiene que ver con el hecho de que las FARC perdieron por 86.000 votos en las elecciones. Las FARC también han tenido una serie de tropiezos profundos porque ellos mismos pensaron que la sociedad los iba a aceptar como aceptaron al M-19 y resulta que no se dieron cuenta que la sociedad realmente los detestaba. Y cuando me acuerdo mucho el día de la derrota electoral, Pablo Bertolozzi me llamó y me dijo, esto es el desastre. Yo llevo 40 años luchando, como ellos dicen, ¿no? Luchando contra este Estado, acabo de dejar las armas y después de 40 años voy a las urnas y solamente saco 86.000 votos. Esto es un fracaso profundo político de la FARC.
que significa mucho, y yo creo que están en su plata, de eso se trata. Ellos tienen que mostrar ahora que en las urnas tienen algo que decir al país y tienen que expiar sus culpas. De eso se trata la democracia. Y me parece que están en sus placas. Ahora, sobre lo que tú me preguntabas, se me fue ahora, ¿qué era? Se me olvidó ahora, se me fue la paloma. De la inclusión de las víctimas. Bueno, y lo otro es el tema de las víctimas. Ese fue un drama muy horrible. Las víctimas, usted no se imagina lo que les pasó a las víctimas que fueron en ese avión. Fueron totalmente ultrajadas, consideradas, fueron amenazadas. O sea, el hecho de haberse metido en el avión, de haber llegado a su nacimiento Santos. Obviamente Santos no invitó a los nominados, cosa que también me molestó a mí personalmente. No invitó a los nominados, pero invitó a un grupo grande de víctimas, ¿sí? Entre las que estaba Ingrid Betancourt, que llegó de París después. Y me impresionó es que el odio que había en el país en ese momento contra las víctimas se demostró de una manera horrible. Las amenazas en el Twitter las acabaron, amenazaron a sus familias, más o menos dijeron que eran unas traidoras que se habían vendido por el simple hecho de ir en ese avión a sentarse allá a representar a las víctimas en la entrega del Premio Nobel de Paz. Entonces, y esa historia la cuento también acá porque me parece que es doblemente triste, porque son gente que tiene unos dramas personales que a su vez, por ser partidarios del proceso de paz, han sentido el flagelo del odio de esta sociedad, que es el otro tema que no hemos hablado acá, el odio, palabra a la que yo le temo profundamente. El odio es un tema que está ahí, por ahí está. No hemos podido sacarlo, ni descifrarlo, ni de sacarlo. Y ese es un tema que yo creo que hay que estudiarlo muy bien porque nosotros no podemos terminar presos de odio. Ya estamos presos del miedo. Del miedo sí. Miedo a Petro, miedo a... El otro día alguien me decía, oiga María Jimena, pero usted ¿por qué? ¿Cuál es la vaina suya de Odebrecht y contra el fiscal? ¿Usted no sabe que si usted jala así se cae el establecimiento y sube Petro? O sea, yo no debo investigar nada porque se cae el establecimiento. No, hasta ese grado hemos llegado. Es decir, que los periodistas que hacemos bien nuestro trabajo somos unos incómodos estúpidos que estamos jalando una pita que no debemos jalar. Pero qué cosa, por el miedo, ya somos presos del miedo, pero del odio no podemos también ser. Porque del odio pasó, cuando fuimos presos del odio, se murieron en Colombia 400.000 hombres y mujeres en la época de la violencia. Entonces, ya somos presos del miedo, ya nos están diciendo lo que nos están diciendo, que no podemos hacer nada porque el establecimiento se cae. Y como el establecimiento, no importa que esté corrupto, porque es el establecimiento, ¿sí? Entonces no debemos hacer nada. Eso es lo que nos están diciendo, digamos, el sentido común de esta nueva iconografía social que impone la política en Colombia y en general en el mundo, porque mire lo que está pasando en el mundo igual. Entonces, mi invitación es a no dejarse manejar por los miedos ni por los odios, por favor. Le estamos enseñando, sí. Bueno, una última pregunta además para que dejen también inquietudes para que el que quiera pues lea el libro y conozca más detalles. Hay momentos muy especiales, realmente es un documento que en mi concepto tiene un gran valor histórico para el que quiera conocer cómo fue el proceso de paz con las FARC. ¿Cómo cree usted que está el presidente Santos ahora y cree que la historia realmente le recompensará lo que hizo de haber terminado esa guerra? Pues todo depende de lo que haga Duque. Es que la implementación de los acuerdos es el momento más difícil de un acuerdo de paz. Los acuerdos de paz, lo más fácil del acuerdo de paz es llegar a un acuerdo. Y, por ejemplo, nosotros fuimos récord, un país récord. Duramos 4 años y medio firmando un acuerdo. ¿Sabe cuánto duró Irlanda? 20 años.
¿Sabe cuánto duró Nepal? 12. Entonces nosotros fuimos rapidísimos en confirmarlo. Fue uno de los procesos de paz más rápidos en firmarse. Pero la mayoría de los acuerdos fracasan, como pasó en Guatemala, como pasó en El Salvador, en la implementación. Y ese es, digamos, el gran peligro que tiene este acuerdo. Y de eso que pasa, está muy ligado el legado de Santos. Santos va a quedar muy bien si se logra realmente implementar este acuerdo. Si no se logra implementar este acuerdo, la figura de Santos va a quedar, digamos, en una situación difícil, complicada, porque el acuerdo va a quedar a medias. Ahora, eso le pasó a López Pumarejo, y López Pumarejo duró 20 años para recuperarse. Voy a hacer una sacrilegio aquí en Pereira. Antes decían que era César Gaviria el mejor presidente de Colombia. Ahora, en las encuestas, dicen que es López Pumarejo. Y yo estoy de acuerdo. López Pumarejo es el que realmente, ¿sí? Pero duró ¿cuánto tiempo para recuperar esa imagen de López Pumarejo? Yo creo que Santos, pues, y López Pumarejo, las reformas del 36 terminaron la mayoría sin hacerse, ¿sí? Y yo creo que va a tener como esa misma fortuna de López Pumarejo, aunque las reformas de López Pumarejo sí eran castrochavistas, les quiero decir. Esas sí eran, esas sí cambiaban en el fondo del modelo de ese momento. Las de Santos son nimias, ni siquiera cambian nada, ¿no? Pero ni siquiera en ese momento, en la parte, digamos, en unas reformas que realmente no afectan ni el modelo ni nada, se ha querido hacer el esfuerzo de hacerlas. Entonces, la otra invitación que hago yo es a no tener miedo a hacer las reformas que tenemos que hacer. Si este sistema no se reforma, nos lo reforman. Si este sistema no se reforma, no lo reforman. O sea, no debemos cerrar las puertas a las reformas. La mejor manera de que una democracia crezca y se desarrolle es con las reformas. Si no se reforma, el sistema nos lo reforma. Ojo con eso, y ojo con las consultas, ¿no? Porque esta consulta no salió bien, pero si mañana sale una consulta, queremos saber si las mujeres tienen derechos sociales y reproductivos. Adivinen cuál va a ser la respuesta. Eso tenemos que tener mucho cuidado de volver la democracia un asunto siempre de consultas y de decirle y preguntarle al pueblo qué es lo que opina de cosas que deben ser parte de políticas públicas hechas por gobernantes y por expertos, ¿sí? Eso es muy importante también, y eso es el peligro de una democracia que no se reforma. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Seguramente habrá algunos que querrán tomarse alguna foto, hacerle alguna pregunta a María Jimena. Tenemos la posibilidad también de los libros, si quieren hacer alguna pregunta. Están ya los libros también de la persona que quiera, están Crónicas que matan, Mi viaje al infierno y este de Santos, Paradojas de la Paz y del